o cuáles serían las patologías en las cuales la cardiología intervencionista interviene más, haciendo referencia a las cardiopatías congénitas, obviamente, vamos a hacer énfasis más que nada en tratamientos percutáneos y nuevas prácticas. No va a ser una clase como tal de cardiopatías congénitas, porque cada una de ellas obviamente requiere de una profundidad eh, que sería muy avanzada para una sola clase. Recuerden que hay libros completos de cardiopatías congénitas, pero sí podemos hacer un pantallazo general de lo que podría ser un hemodinamista o un cardiólogo intervencionista con respecto a ellas, o las principales que se ven. En cualquier momento, si no entienden algo, me pueden interrumpir y vamos aclarando dudas, ¿sí? Empecemos entonces, y como objetivos principales de esta clase tenemos que comprender el papel de la cardiología intervencionista en el manejo de las cardiopatías congénitas en el adulto, reconocer las indicaciones para cierre de forámenes, ductos arteriosos o defectos septales, determinar el momento adecuado para tratar obstrucciones como la coartación de aorta o la estenosis pulmonar, y familiarizarnos con el manejo del tracto de salida del ventrículo derecho, especialmente en pacientes operados con tetralogía de Fallot en la niñez. Y actualmente vemos que estas patologías tienen, es importante o fundamental un seguimiento lineal. La mayoría requieren de seguimiento de por vida y posibles reintervenciones de esos niños que se trataron en la niñez y que llegaron ya adultos, porque es principalmente lo que vamos a ver nosotros, pacientes adultos que se operaron de niños o directamente que no se diagnosticaron y hay que solucionarlos de adultos. Y la sala de hemodinámica entra a un papel importante, un rol importante, debido a que podemos hacer cierre de comunicaciones, podemos hacer tratamiento de obstrucciones o podemos hacer reemplazos valvulares, ¿sí? El tratamiento, lógicamente, tiene que ser multidisciplinario, incluye cardiólogos clínicos, en lo posible que estén familiarizados con patologías congénitas, imagenólogos, hemodinamistas y también cirujanos cardíacos. Y esta clase la vamos a dividir en tres aspectos principales, ¿sí? Los shunt o comunicaciones, las patologías obstructivas y los problemas del tracto de salida del ventrículo derecho, especialmente en aquellos pacientes operados de tetralogía de Fallot. Empecemos entonces con las comunicaciones anómalas, ¿sí? Entre estas, para poder definirlas, se hace necesario definir el concepto de lo que es QPQS. Esto ya muy seguramente lo tienen ya familiarizado, vamos a hacer un repaso de ello, y es directamente la relación que hay entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, y basado en el principio de Fick. Recordemos que el principio de Fick es la cantidad extrapolado a lo que lo usamos principalmente para medir el gasto cardíaco, y lo que vamos a hacer es medir directamente cuál es el flujo que hay entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas, basándonos más que nada en la concentración de oxígeno. Acá está la fórmula, se las dejo simplemente si la quieren repasar, y tenemos que en valores normales debería ser una relación 1:1, o sea que no haya shunt. Cuando vemos que esta relación es mayor a 1, quiere decir que hay pasaje de izquierda a derecha, ¿sí? O cuando está invertido, por el contrario, el pasaje es de derecha a izquierda. Y según las guías hablamos de rangos de severidades y tenemos que entre 1 a 1,4 es leve, que no es significativo, y generalmente cuando lo encontramos no tendría una indicación de cierre en términos generales, que es moderado, y ya vendría siendo significativo para las guías cuando es de 1 a 2, y que es severo con mucho riesgo de hipertensión pulmonar cuando es mayor a 2. ¿Listo? Bien. ¿Qué relevancia hemodinámica tiene? Que esto nos estima las cargas de volúmenes pulmonar, definen la indicación de cierre y evalúan también la reversibilidad de esta hipertensión pulmonar que muchas veces encontramos en estas patologías o comunicaciones, ¿sí? También es clave para la estrategia que vamos a aplicar nosotros como intervencionistas. ¿Qué limitaciones puede tener esto? Como se basa en el principio de Fick y lo hacemos mediante fórmulas o cálculos, si el paciente está anémico con hemoglobina muy baja, obviamente va a dar valores erróneos, ¿sí? Cuando tenemos muestras mal obtenidas, cuando hay más de un shunt, o cuando hay más de una comunicación, o cuando hay pacientes en estado de bajo gasto. Obviamente su uso en hemodinamia se hace para el diagnóstico, para la cuantificación, para la decisión terapéutica y también para la evaluación eh, o para determinar si en realidad la hipertensión pulmonar que encontramos o no es reversible. Otro aspecto a tener en cuenta sería el síndrome de Eisenmenger. Vamos a recordarlo y vemos que
es la fase final de una cardiopatía congénita con un shunt de izquierda a derecha, cuando no se corrige. Como tenemos, ya lo vamos a mencionar, como es el caso de la CIA, CIB o ductus, y tenemos que es un aumento crónico del flujo pulmonar que produce remodelado vascular y o elevación severa e irreversible de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces tenemos que existe cuando las presiones pulmonares superan a las sistémicas, el shunt se invierte de derecha a izquierda, generando cianosis, policitemia, limitación funcional y compromiso multiorgánico, que es lo que va a definir directamente este síndrome. Y esto sería una contraindicación de cierre para cualquier tipo de defectos, ¿sí? Entrando ya a cada patología y vemos una de las más frecuentes, de hecho es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes según todos los registros y las guías, vamos con la comunicación interauricular. Y recordándola, tenemos que es un defecto congénito del septo interauricular que genera un cortocircuito de izquierda a derecha, con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y obviamente del árbol pulmonar. Según las guías, es la causa más frecuente de cardiopatía congénita en adultos y su cierre está indicado cuando existe una dilatación de cavidades derechas y o el QPQS o la relación que ya habíamos analizado es mayor a 1.51, es decir, el flujo que va de izquierda a derecha es mucho mayor y es de una magnitud moderada. Este número grábenselo porque casi es regla para todos los tipos de comunicaciones. Recuerden, QPQS mayor a 1.5. ¿Sí? Acá tenemos en este diagrama al lado los tipos de comunicaciones que pueden haber, pero directamente las comunicaciones que vamos a solucionar por vía hemodinámica van a ser las comunicaciones intraauricular tipo ostium secundum, ya que son las que directamente la anatomía o la relación anatómica nos permite cerrarlos por vía percutánea. ¿Sí? Así que necesita tener unos criterios porque no todas estas se cierran y entre los criterios que podemos encontrar para que se pueda cerrar por vía hemodinámica es que tenga un tamaño adecuado, generalmente que no sea mayor a 38 milímetros dependiendo del dispositivo que vayamos a utilizar, que tenga bordes de anclaje suficientes, mayor a 5 o 7 milímetros, a excepción del borde aórtico. Ahí podemos tener una pequeña sección porque ya hay válvulas diseñadas directamente para este tipo de CIA. ¿Sí? Que no exista un drenaje venoso pulmonar anómalo significativo, que no haya hipertensión pulmonar severa o reversible, y según las guías, el cierre por hemodinamia sería una indicación clase 1 cuando hay dilatación de cavidades derechas y como ya había mencionado, cuando hay un QPQS mayor a 1.5. ¿Sí? Sería una indicación menos fuerte, pero aún sigue siendo indicación, ya sería 2A, cuando el cierre se hace en pacientes asintomáticos, pero que documentamos remodelado evidente del ventrículo derecho. Y acá en este diagrama simplemente se los dejé para poder recordar y diferenciar lo que es una comunicación ostium primum, que directamente está en contacto directo con los vasos o con la vasculatura, o cuando es una ostium secundum, que es la que solucionamos directamente por hemodinamia, que es obviamente una patología congénita que viene desde la infancia cuando no se cierra directamente la fosa oval. En cuanto a las indicaciones de las guías europeas y americanas 2018 y 2020 respectivamente, tenemos que es una indicación clase 1, como ya lo había mencionado, que el QPQS sea mayor a 1.5, que haya cavidades derechas dilatadas, pero también tiene que tener una presión, una PSAP menor al 50% de la sistémica, cuando las resistencias vasculares sean menor a 1 en relación a 3 con respecto a las sistémicas, y que tenga síntomas atribuibles como lo son la disnea, que tenga fea paroxística, intolerancia al esfuerzo, ya quiere decir que la magnitud del defecto requiere de una solución. Una clase de indicación menos fuerte sería, como ya lo había dicho, pacientes asintomáticos que tengan dilatación severa de las cavidades o significativas. ¿Y cuando no la cerramos? ¿Sí? Cuando hay hipertensión pulmonar fija o lo que es lo mismo resistencias vasculares pulmonares muy elevadas o cuando el shunt está invertido de derecha a izquierda, como ya lo habíamos mencionado, ya estamos hablando de un síndrome de Eisenmenger que al cerrar ese defecto directamente lo que va a hacer es que colapsen todas las cavidades y sería catastrófico, o cuando los bordes o la anatomía está contraindicado. Los dispositivos más utilizados para el cierre por vía hemodinámica tenemos a la cabeza el Amplaxer Septal Occluder, que es de Abbott. Es el dispositivo más utilizado en el mundo. Su diseño es de doble disco de Nitinol con una cintura central que permite obviamente cerrar defectos grandes hasta de 38 milímetros. Tiene una excelente estabilidad incluso cuando el borde aórtico es deficiente. Su contrincante o la competencia sería el Occluder Fibula Flex. ¿Sí? Este tiene menos metal que el anterior, es un poco más flexible, tiene menor trombogenicidad y es muy utilizado
para efectos cercanos a estructuras sensibles como la aorta o la vena cava. Después tenemos el GOR, que es mucho más suave que el anterior o más complaciente. Tiene una estructura sin bordes rígidos, es ideal para comunicaciones con bordes deficientes o septum muy móviles, y tiene mucho menor riesgo de erosión que los anteriores. Y tenemos el LifeTech, que es similar al Amplaxe, pero con recubrimiento cerámico, o sea, tiene menos metales puestos y sería una buena opción alternativa al Amplaxer. En estos momentos no se cuenta con él en Argentina. Y acá tenemos, en términos generales, cómo sería un dispositivo de cierre de comunicación. ¿Sí? Más que nada va a tener dos discos en forma de paraguas anclados a una vaina que van obviamente por vía venosa con un cuerpo central. Acá vemos ya colocado en este diagrama en la comunicación y cómo se ancla en ella. Y obviamente vamos a ingresar por vía venosa con unas técnicas pertinentes, la cual nos va a permitir un perfecto anclaje. Es un dispositivo que cuando está en manos expertas, la verdad es que tiene muy poco riesgo de complicaciones. Su curva de aprendizaje para nosotros los intervencionistas no es tan extensa porque este tipo de pacientes no son comunes que lleguen. En el hospital podrán llegar no más de 8 al año, así que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor, pero no por la complejidad, sino por los pocos casos que tratamos directamente por la incidencia de la patología. Pasemos entonces a las comunicaciones interventriculares. Hasta el momento, ¿alguna duda con respecto a las comunicaciones auriculares en cuanto a la indicación? Ah, perfecto, muy claro. Bueno, continuemos entonces con las comunicaciones interventriculares, ¿sí? Recordemos que es un defecto congénito del septum interventricular que produce un shunt de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen pulmonar y riesgo de hipertensión pulmonar progresiva. Según las guías, se recomienda su cierre cuando existe un crecimiento de las cavidades izquierdas, obviamente por aumento de las presiones, cuando hay síntomas atribuibles o entramos nuevamente con un QPQS mayor a 1.5, es decir, que hay mayor flujo del lado izquierdo hacia el pulmón. En este caso sería transventrículo derecho. O cuando hay alto riesgo de daño vascular pulmonar. En este diagrama al lado vemos todos los tipos de comunicaciones interventriculares que podemos ver. Eh, en realidad las que por excelencia se solucionan por vía hemodinámica son las CIB musculares, ¿sí? Y estas van a incluir la CIB muscular de tracto medio, la CIB muscular apical, la CIB anteroapical, ¿sí? La CIB intermuscular, que esta vendría a corresponder, y aquí está entre comillas, porque si esta que se ubica en la parte inferoposterior está en contacto con la vasculatura, no tendría una indicación de cierre por hemodinámica o tendría que ser muy seleccionado el paciente debido a alto riesgo de ruptura. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta también es, al momento del implante, es cuál es el electro previo del paciente, porque obviamente vamos a tratar o vamos a implantar un dispositivo que va a comprimir el tracto, perdón, el septum, y recordemos que en el septum viaja todo el sistema de conducción. Otros candidatos podrían ser pacientes con CIB múltiples, ya que con un Amplaxer podemos cubrir dos o más fenestras, eh, o cuando hay también CIB residuales postquirúrgicas. Después que los pacientes se operan, quedan mal operados o por algún motivo queda con una CIB muy pequeña o pequeña, esos pacientes podrían ser intervenidos por hemodinamia con un dispositivo. Tenemos entonces que en las indicaciones, según las guías, para ambos casos, ya sea quirúrgico o percutáneo, cuando un QPQS sea mayor a 1.5, cuando hay sobrecarga de volumen o dilatación de las cavidades izquierdas, o cuando hay síntomas atribuibles al shunt, o sea, disnea, disminución de la capacidad funcional. En los casos que hay hipertensión pulmonar, una indicación clase 1 sería cuando hay hipertensión pulmonar leve a moderada o cuando hay resistencias vasculares pulmonares menor a 3 unidades de Hoops. Y lógicamente un QPQS mayor a 1.5. Una indicación que sería razonable pero menos fuerte, 2A, sería cuando la resistencia vascular está entre 3 y 5 unidades de Hoops o cuando hay demostrada la reactividad o caída significativa con vasodilatadores o test de oclusión. Muchas veces cuando tenemos dudas si estamos o no ante un Eisenmenger no manifiesto, lo que se hace es un test de oclusión inicial, vemos cómo se comporta todas las cavidades luego de una oclusión parcial que generalmente se hace con un balón, y después que miremos la estabilidad del cierre en esa prueba, ahí se procede a el implante del dispositivo, ¿sí? No cerramos cuando, obviamente cuando tenemos muchas
o cuando tenemos una resistencia vasculares pulmonares aumentada mayor a 5 unidades de BUP, ¿sí? Cuando hay un QPQS menor a 1, y esto quiere decir que el flujo está invertido y probablemente estamos ante un Eisenmenger, cuando hay sospecha de Eisenmenger o flujo bidireccional dominante de derecha a izquierda, y el dispositivo que usamos por excelencia sería el Amplaxer muscular, ¿sí? Este es un dispositivo de doble disco de Nightingale, obviamente con un cuerpo un poco más ancho que el anterior. Se puede usar tanto para las AIV musculares que ya he mencionado o para defectos residuales postquirúrgicos. Este ofrece un excelente anclaje en el septum muscular con una alta tasa de cierre y bajo riesgo de embolización. Y es el dispositivo estándar para ACIV musculares, ¿sí? En la mayoría de los centros, obviamente, se requiere de una selección de un paciente de forma cuidadosa y, como ya les había mencionado, es muy importante y, si es posible, llevar a estos pacientes a HER-Team, ya que podemos analizarlo en conjunto con electrofisiología, si tienen algún tipo de bloqueos o algo. No sería una contraindicación los bloqueos previos. ¿Por qué? Porque tenemos la opción, obviamente, de un marcapaso, pero sí hay que tener en cuenta que si tiene un bloqueo previo es muy, o tiene una alta chance ya, o un predictor mucho más fuerte de que requiera de un marcapaso permanente después de su colocación. Pasemos ahora al ductus, ¿sí? Tenemos que es una comunicación vascular anómala persistente entre la aorta y la arteria pulmonar, que va a generar obviamente un shunt de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen de las cavidades izquierdas y un aumento del flujo pulmonar. Recuerden todo esto, esto lo vimos ya en patología congénita, lo vimos en la facultad, en todos los ductus se caracterizan obviamente por la comunicación persistente desde la etapa fetal que hay desde la aorta hasta la vasculatura pulmonar. Las guías indican su cierre cuando hay dilatación de cavidades izquierdas, soplo continuo o un QPQS mayor a 1.5, incluso en pacientes adultos. Tenemos que las indicaciones según las guías serían tipo clase 1, o sea que sí o sí se debe cerrar cuando hay dilatación de cavidades izquierdas, sobrecarga de volumen, síntomas y un QPQS 1.5. Ahí no hay discusión, ¿sí? Sería razonable cuando tenemos pacientes adultos con ductos pequeños, pero audibles a la auscultación, para prevenir obviamente endanderitis trombótica y complicaciones a largo plazo. Cuando no cerramos, cuando hay obviamente síndrome de Eisenmenger, porque obviamente complicaríamos más la situación, ya que ese ventrículo que está prácticamente ya colapsando se drena a través de ella. Si lo cerramos, colapsa o termina de colapsar. Y lo que es lo mismo, tener resistencias vasculares pulmonares elevadas o un QPQS invertido, o sea, menor a 1, o cuando hay síntomas como cianosis con presión pulmonar que superan las sistémicas. ¿Por qué por qué está contraindicado? Porque obviamente vamos a empeorar la hipertensión pulmonar. Cuando no cerramos también, cuando el ducto es muy pequeño, no es soplante o no tiene repercusión sistémica, es decir, no lo escuchamos, lo encontramos simplemente de forma accidental, cuando no hay cavidades dilatadas, cuando no hay flujo significativo, cuando tenemos un QPQ desigualado, cuando, acá nos vamos a hacer un poco de las guías y en realidad en la práctica la premisa es que ductus diagnosticados, ductus cerrados. ¿Por qué? Porque no queremos que directamente el paciente pueda llegar a algún tipo de complicación como el Eisenmenger si no tiene un seguimiento adecuado, o directamente arteritis trombótica o algún tipo de complicación vascular. Y en realidad es un procedimiento que es seguro de realizar, fácil, con muy baja tasa de complicaciones en manos expertas, así que cuando se diagnostica generalmente el ductus se cierra. ¿Qué dispositivos tenemos? El Amplaxer Duct Occluder, el ADO1, el estándar, es clásico para ductus tipo A. Me detengo un poquito acá en la clasificación porque en muchos lugares cuando lean ductus pueden encontrar esa clasificación clásica de Kirchenko, que las clasificaban tipo A los cónicos, tipo B, C. En realidad en la práctica ya hay cada dispositivo para cada casi tipo de ductus, dependiendo de su forma, rectangular, cónico, en embudo, como lo quieran llamar. Pero bueno, el Amplacer se diseñó principalmente para las que son tipo A, que son de formas cónicas. ¿Por qué? Porque tiene un diseño cónico en paraguas, tiene un excelente anclaje. Después tenemos el Amplaxer ADO2, que es un poco más flexible, de un poco más bajo perfil que el anterior. Es ideal para adultos pequeños o moderados, especialmente el tipo E o tubular. Al introducirse, se introduce con vainas más finas, ¿sí? Después tenemos el ADO2 AS o Additional Sizing, que es para ductus aún más pequeños que el anterior, con un perfil mucho más bajo. Tiene por excelencia utilizado en adultos con anatomía muy estrecha. Y después tenemos la competencia que sería el GOR, como para el caso de las comunicaciones. Este también tiene un material más suave, sin estructura rígida. Es ideal para ductus con bordes delicados, cuando hay mucho riesgo de ruptura o cuando tenemos anatomías complejas o frágiles.
Y acá tenemos directamente cómo se ubica el dispositivo entre la aorta y la pulmonar, con un cuerpo, a diferencia del anterior, que es un poco más grande. Cuando se implanta, recuerden que todos estos pacientes tienen que ir antiagregados dependiendo del riesgo trombótico o el tamaño del dispositivo, entre 3 a 6 meses con aspirina a dosis baja. Bueno, y aquí ya terminamos la parte de comunicaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Porque vamos a pasar ahora a las patologías obstructivas. ¿Todo bien hasta ahora? Asumo que sí. Continuamos entonces a las patologías obstructivas que en el laboratorio de hemodinamia o como cardiólogos intervencionistas vemos con más frecuencia. Y aquí entramos a la coartación de la aorta y recordemos que es una estenosis congénita localizada en la aorta torácica, típicamente en el istmo, es decir, después de los vasos supraórticos hacia el lado izquierdo. Produce obstrucción, obviamente, al flujo sistémico, hipertensión proximal de todo lo que está anterior a ella, o sea, braquial, y presión baja distal, o sea, todo lo que viene posterior a ella. ¿Qué produce? Hipertrofia ventricular izquierda, riesgo de disección, aneurisma. Como todo este tipo de patologías de sobrecarga puede conllevar arritmias y por ende a muerte súbita si no se corrigen. Y su incidencia es aproximadamente entre 5 al 8 de todas las cardiopatías congénitas, con una prevalencia estimada de 1 por cada 2.500 o 3.000 nacidos vivos. Es más frecuente en varones con una relación 2:1. Tenemos que las indicaciones de corrección según las guías es que tengan un gradiente de presión mayor a 20 con hipertensión proximal. Esa sería una indicación clase 1. Una indicación menos fuerte es que haya una recoartación o que haya hipertensión arterial sistémica, ¿sí? O una indicación menos fuerte aún cuando hay una obstrucción significativa por imagen, pero con gradientes bajos. Cuando no intervenimos, cuando no hay gradientes, cuando no hay hipertensión y la anatomía sugiere una obstrucción que no es significativa, ¿sí? O cuando tenemos una aorta extremadamente frágil con alto riesgo de ruptura, en donde la intervención sería más riesgosa que obviamente observar al paciente, lo que sería raro en adultos. Generalmente este tipo de intervenciones son fáciles de abordar. ¿Y qué usamos? Entonces, en adultos, obviamente se prefiere la vía percutánea con el implante de stent. Acá en este diagrama vemos así simple vista cómo vemos la coartación, se infla el balón, ancla el stent y se soluciona el problema. Acá lo vemos de igual manera, pero por vía angiográfica. Y tenemos que para adultos, cuando tenemos muchos riesgos, aortas muy frágiles, que tengan mucho riesgo de ruptura o disección, se prefiere antes que el stent fenestrado, un stent cubierto, así se solucionaría y se evitaría el riesgo de la ruptura o perforación. Y pasamos ahora entonces a la estenosis de la válvula pulmonar. Tenemos que es una obstrucción congénita al flujo de salida del ventrículo derecho, causada generalmente por una válvula pulmonar fusionada, engrosada o displásica. Produce un aumento del gradiente transvalvular con sobrecarga del ventrículo derecho y en casos severos limitación del gasto cardíaco y síntomas. Su incidencia va del 7 a 10% de todas las patologías congénitas. Su prevalencia va de 1 por cada 2.000 a 2.500 nacidos vivos y es más frecuente en mujeres, ¿sí? La mayoría de los casos es valvular en un 80 o un 90%, pero recuerden que pueden haber estenosis supra o infravalvulares. ¿Cuándo tratar? Cuando el gradiente máximo o gradiente pico sea mayor a 60 milímetros de mercurio o un gradiente medio mayor a 40. Cuando hay síntomas atribuibles a la estenosis, como es la disnea de esfuerzo, el dolor torácico, síncope o presíncope, todos atribuibles y descartados de otra patología que sean atribuibles a la válvula. O cuando tenemos una estenosis moderada con progresión documentada o dilatación significativa del ventrículo derecho. Tratamiento de elección, valvuloplastía pulmonar con balón. Después que la anatomía sea adecuada, el tratamiento de elección es la valvuloplastía con balón, ¿sí? Clase 1. Tiene una altísima tasa de éxito, baja mortalidad. Este normaliza los gradientes y reduce la sobrecarga del ventrículo derecho en la gran mayoría de los casos. Cuando operamos, solo lo reservamos para anatomías desfavorables, o sea, válvulas muy displásicas, severas, con espesores extremadamente rígidos. Cuando hay disfunción valvular asociada, es decir, cuando hay una insuficiencia valvular severa asociada. Esto tomémoslo entre comillas porque ya hay válvulas modernas que podrían solucionar este problema. O cuando hay fallo o imposibilidad para el abordaje percutáneo, llámese malos abscesos, cualquier tipo de contraindicación anatómica que no nos haga llevar o desplegar el dispositivo hacia la válvula pulmonar, ¿sí? Cuando indicamos el reemplazo de la válvula, cuando la anatomía valvular es desfavorable, ¿sí? Cuando, como ya lo he dicho, cuando hay un engrosamiento difuso, cuando hay comisuras poco fusionadas, cuando hay tejido valvular móvil donde no hay zona de anclaje, ¿sí?
o cuando tenemos anillos muy rígidos. También cuando hay obstrucción sub o paravalvular asociada, agarrémoslo con comillas, por las válvulas nuevas, cuando hay estenosis severa con insuficiencia severa asociada, ¿sí? Cuando hay fracaso o restenosis tras múltiples valvuloplastías, se requiere ya de recambio de la válvula, o cuando hay lesiones asociadas que requieran de una cirugía simplemente. Aquí pasamos directamente al problema del tracto de salida del ventrículo derecho y principalmente vamos a hacer énfasis a la tetralogía de Fallot operada. Recordemos la tetralogía de Fallot, que es la condición por la cual tenemos una comunicación interventricular, estenosis de la válvula pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y una aorta cabalgando sobre la comunicación. Se ve muy común en pacientes con síndrome de Down y son pacientes que se corrigen en la infancia. Y aunque esa corrección o esa reparación en la infancia tiene una sobrevida excedente, no es curativa, ya que el niño crece, ¿sí? Y muchas veces los pacientes, o la regla es que estos pacientes con el tiempo vayan haciendo secuelas crónicas en tracto de salida del ventrículo derecho, debido a que la cirugía requiere de resección del infundíbulo, requiere de parches transanulares. A veces las valvulopatías o las recepciones son muy agresivas, hay dilatación progresiva del tracto de salida del ventrículo derecho ya en la vida adulta. Entonces, para eso y a esos niños que crecen, que son adultos, hay que solucionarlo. Y anteriormente estos pacientes requerían de una nueva cirugía ya en la adultez, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Que la válvula pulmonar sea incompetente con un tracto de salida dilatado o disfuncionante y con el tiempo que va a generar insuficiencia pulmonar crónica severa, estenosis residual del tracto de salida o de las ramas pulmonares, dilatación aneurismática del tracto de salida del ventrículo derecho, arritmias ventriculares y por ende muerte súbita, ¿sí? Entonces, ¿qué intervención necesitan en la adultez? Reemplazo de la válvula, tratamiento de la estenosis residual y tratamiento del tracto de salida del ventrículo derecho nativo dilatado, que ya en esta era la podemos hacer con válvulas por vía percutánea, gracias a las válvulas modernas que tenemos ahora. Acá tenemos dos tipos de válvulas que se pueden usar, que ya se han usado en la Argentina, no hay grandes registros, no hay grandes cortes en Latinoamérica, pero ya se han usado con alta tasa de éxito. Entonces, las cuales tenemos la Harmony, que es de Medtronic, y la Alterra. Son válvulas que en realidad tienen una doble pollera con un centro valvulado que nos va a permitir tratar directamente la región supravalvular y la región infravalvular, ¿sí? Obviamente la utilizamos cuando hay que tener en cuenta con ellas cuando haya regurgitación pulmonar severa o estenosis significativa, cuando vemos un tracto de salida del ventrículo derecho dilatado con diámetros compatibles con la válvula, o sea, una zona de anclaje o landing zone adecuada. Y obviamente para su planificación requiere de imágenes avanzadas, ya sea por tomografía, que es preferiblemente, o resonancia magnética, que se requieren de mucho cuidado, de mucha selección de este tipo de pacientes, manejo interdisciplinar, tanto por cardiólogos especialistas en hipertensión pulmonar, con genetistas, obviamente cardiólogos intervencionistas, y gente con mucha experiencia para el implante y su colocación. Pero en Argentina ya se está utilizando. Bueno, y acá dejo unos mensajes para recordar y tenemos entonces que las cardiopatías congénitas del adulto no son estáticas, ellas evolucionan. Recuerden, estamos viendo adultos que fueron niños que fueron tratados. Por ende, los pacientes operados en la infancia van a llegar a la adultez con secuelas hemodinámicas que requieren de un seguimiento especializado. Tenemos que ya el cateterismo intervencionista o la cardiología intervencionista cambió el paradigma de tratamiento. Ya tratamos casi que cualquier tipo de válvula después que su anatomía sea favorable para hacerse. Ya casi que todas se tratan por vía hemodinámica, ni hablar de angioplastías, estén valvulares, de todo que antes se operaba, ya no se operan y de hecho son indicaciones 1A o de primera línea al cierre para defectos como la CIA, CIB o ductus. El cierre percutáneo es la estrategia de elección, obviamente múltiple shunt, para recordar un QPQS mayor a 1.5, repercusión sistémica igual a intervenir. Obviamente el síndrome de Eisenberg sigue siendo la frontera de no cruzar, ya que obviamente complicaríamos más la situación, por lo que ya dijimos. Tenemos que en la era moderna expandió las posibilidades de tratamiento de la tetralogía de Fallot operada, como ya se lo había dicho en el ítem anterior. Estos pacientes se reoperaban, ya después que la anatomía sea favorable, se puede utilizar la Harmony o la Alterra. Obviamente requiere de un trabajo en equipo, en lo cual debe de incluir cardiólogos de adultos, si es posible cardiólogos pediatras, que tienen mucha más experiencia también en patologías congénitas, cardiólogos intervencionistas, imagenólogos, cirujanos, todo un equipo que nos avale obviamente el tratamiento adecuado para estos pacientes. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes no siempre encajan en las guías, por eso se recomienda cualquier tipo
o en la actualidad, o por lo menos lo que hacemos en el hospital y en la mayoría de los grandes centros, es que todos los pacientes que generalmente se va a intervenir de forma estructural por vía hemodinámica o quirúrgica, estos pacientes tendrían que pasar por un HERTIM, ¿sí? Teniendo en cuenta también que estos pacientes no solo tienen problemas cardíacos, muchos pacientes de estos también tienen problemas hematológicos, muchos pacientes de estos son pacientes renales, y es importante obviamente un tratamiento interdisciplinar. El seguimiento longitudinal es fundamental, ya lo habíamos dicho, todos estos pacientes van cambiando fisiológicamente con el crecimiento, las válvulas se van degenerando, necesitan un seguimiento adecuado y estricto. Bueno, con esto finalizamos. Espero haya sido de su agrado. Acá los invito a que nos sigan en las redes sociales del hospital. ¿Sí? Montamos muchos casos interesantes de vez en cuando. Y bueno, quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que tengan. A ver, una pregunta. Sí. Las complicaciones que ha mencionado, el tema de CIB ductus, ya. ¿Cuáles son las complicaciones cuando usted ponen el Amplaxer? Mira, una de las complicaciones más temidas, que si se hace con una buena planificación, no debería suceder, sería la migración del dispositivo, que no se ancle, pum, y se dispare. Después están otro tipo de complicaciones que pueden haber directamente a la cabeza, complicaciones en el sitio de punción, pero esto va para todo tipo de intervenciones percutáneas. Son las principales generalmente las complicaciones del sitio de punción, que ya actualmente casi todas las guías recalcan que sea por vía ecográfica dirigido, porque hay mucha tasa de hematomas retroperitoneales o mucha tasa de pseudoaneurisma si no se hace con una técnica adecuada. Generalmente son punciones que se tienen que hacer por vía inguinal porque se utilizan dispositivos con gran frenchaje o gran calibre, pero a la cabeza están obviamente las complicaciones vasculares al momento del implante. Y para cada dispositivo la complicación sería la migración, que si se planifica bien y se hace con una buena técnica no debería de suceder. Otra Bueno, complicación estable sí, ya depende de cada uno de los aspectos. Una complicación que podría suceder, por lo menos en una CIB, como ya les había mencionado, sería cualquier tipo de bloqueo, ¿sí? Pero eso sí se hace también con una buena planificación, no sería una complicación, sino sería algo que ya vamos a prever que suceda. Un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda o derecha, si vamos a colocar un dispositivo, vamos a bloquear la otra rama y se va a terminar bloqueando, pero ya yo pensé en eso, ya tengo el marcapaso pedido y ya tengo el transitorio puesto y no debería ser una complicación, sino algo que yo estoy esperando del procedimiento. ¿y qué pasa si hay una trombosis? Usted coloca el Amplaxer, que es un metálico, Que migre el dispositivo. claro, pero produce una trombosis. Y es que el dispositivo va a trombosarse, porque directamente es la forma como se repiteliza y se convierte en tejido ya parte del cuerpo. Él va a trombosarse y se requiere que se trombose. O ¿Y sea, el tratamiento para eso? pues si esa trombosis no te genera ningún tipo de complicación, es lo que se continúa con el anclaje del dispositivo, que se trombose para que se haga parte, todo eso se va convirtiendo después en tejido de fibrina y va cerrando el parche. Es un dispositivo que va a entrar en contacto con sangre, obviamente, y que coágulos va a formar a su alrededor. Pero obviamente para evitar que de pronto pequeños coágulos se desprendan hasta que se repitelice completamente, es que utilizamos la doble antiagregación. Perdón, la antiagregación, que sería con aspirina entre 3 a 6 meses. Ok. ¿Durante cuánto tiempo es la agregación simple? Dependiendo del riesgo trombótico, podemos extender, si hay mucho riesgo de sangrados, 3 meses. Pero si se logra extender hasta los 6 meses, sería lo ideal. Ok. Dosis baja, 100 miligramos. Una pregunta como, digamos, como para llevarme un mensaje como un poco por ahí más simple, en lo que uno hace de adultos y por ahí es más raro. Cada una de las comunicaciones, si supera la relación QP-QS mayor a 1,5, básicamente estaría indicada el cierre y el dispositivo Samplaxer, ya sea una 6A, una 6B o un ductus, ¿verdad? En términos generales, Amplacer, pero te di dos marcas más que se pueden utilizar dependiendo de la delicadeza con la cual se requiera el procedimiento o qué tan contiguo esté con los vasos adyacentes o cuáles son sus bordes o cuál es su tamaño. Recuerden que las Plaxer por excelencia son para seguidas grandes, pero después hay otros dispositivos mucho más complacientes que se pueden utilizar para otros tipos de anatomía después que los parámetros se respeten.
Pero ¿cuál era tu pregunta? O sea, CIA, CIB y ductus, digamos, básicamente es el cierre con un dispositivo, entonces, en lo Exacto, por vascular, biomodinámica, o es la que se prefiere. el que prefieran. Perfecto. Y lo que es coartación de aorta, la endoprótesis, digamos, ahí sería una especie de, sí, de angioplastia, digamos, y la endoprótesis. La Después que el estenosis. gradiente supere los 20 milímetros de mercurio y hay hipertensión braquial. Ujú. Perfecto. Ahí sería la indicación endoprótesis en la estenosis de la válvula pulmonar, únicamente la válvuloplastia, excepto que tenga insuficiencia, entonces ahí sí sería un reemplazo valvular. Y lo ¿Cómo, mismo, cómo fue lo último? Perdón, me distraje. la estenosis de la válvula Sí, pulmonar sería refiere a la valvuloplastia. Exacto. válvuloplastia, excepto que tenga también insuficiencia, y ahí le indicarían el reemplazo valvular. Y en el caso de la tetralogía de Fallot, con estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, sí un reemplazo En realidad valvular. no sería estenosis. Ahí en las tetralogías lo que vamos a ver es una dilatación aneurismática por las correcciones y por todos los dependiendo de qué tipo de cirugía se hizo en la infancia, lo que generalmente se ve es una dilatación aneurismática en el adulto. Entonces por eso necesitamos una válvula con una pollera como la que vimos. Se llama así pollera porque directamente trata de cubrir todo eso y trata de corregir de pronto el tipo de insuficiencia que pueda haber valvular e infravalvular. Perfecto. Y Bueno, una preguntita más. ¿Esa prótesis valvular es quirúrgica, verdad? ¿O es No endovascular? endovascular, está la Harmony y la Alterra. Perfecto. ¿Cuándo sería una indicación quirúrgica? Cuando obviamente no tenga una anatomía favorable, que sea una dilatación aneurismática que no correspondan con los diámetros de la válvula que vamos a colocar, cuando no tengamos accesos vasculares, cuando directamente tengamos otros tipos de defectos que tengamos que solucionar, cuando esté en mucha contigüidad con vasos, que obviamente haya mucho riesgo de ruptura, cuando haya mucha calcificación de la zona, cuando haya mucho riesgo de ruptura el implante de la válvula. Esos serían candidatos a cirugía. Ojo, dependiendo también de toda la fragilidad que tenga el paciente. Generalmente estos pacientes no alcanzan a llegar tan frágiles porque se solucionan en la etapa media de la vida, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. a ver, Excelente. otra Muchísimas preguntita. gracias. A ver, otra preguntita quería hacerle concretamente. Usted habló de la tetralogía de Fallot, Sí. que se hace con la amplaje, etcétera, etcétera. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si habría una pentalogía de Fallot? ¿Cómo resuelven esa patología? Mira, lo que hacemos nosotros por vía hemodinámica es directamente corregir el tracto de salida del ventrículo derecho aneurismático, la válvula como tal insuficiente y también los posibles estenosios insuficientes que sean supranulares. Cuando hay otro tipo de patología ya no tendría indicación por vía hemodinámica. No, pero ¿y la CIA? Esa Mira, pentalogía dependiendo, de si Fallot. es una CIA que generalmente sería ostium primum para este tipo de casos, tampoco tendría indicación por vía hemodinámica, porque recuerda que las que se solucionan sería ostium primum, ostium No, secundum. hostia, segundo. Si sería ostium secundum, se corregiría dependiendo. Es muy difícil que no llegue a la Eisenmenger con una pentalogía, el paciente no esté ya al borde de eso, pero si los bordes son adecuados, directamente podría solucionarse también por vía hemodinámica, dependiendo de la magnitud. Recuerden lo que les dije, nosotros generalmente para el cierre de cualquier tipo de comunicación se hace de buena práctica el cierre parcial con balón y dependiendo de cómo veamos el comportamiento hemodinámico temporal con la oclusión del balón, ahí se determina si se cierra o no. Pero si los bordes son adecuados y la válvula directamente, la Harmony está para solucionar ese problema, se podría hacer. Todo con una planificación adecuada, ¿sí? Medición de presión, el paciente requiere obviamente un cateterismo derecho previo, de un análisis exhaustivo de toda la tomografía que se usan para su cierre, pero de poder se puede, pero estamos limitados también. Sí, ok, gracias. Vamos, por favor. No sé si Rodri quiera aportar algo más. Está muteado. Bueno. Eh, tienen el examen mañana, ¿cierto? Pero vi según el programa. El martes 25. Bueno, no, nada, les deseo éxitos en el examen. Esto es un tema que en realidad es muy interesante. Son muy pocos los casos que nos llegan a nosotros en el adulto
pero llegan y se pueden corregir y cada vez se van a ir corrigiendo más por vía hemodinámica. O sea que nosotros, ustedes, si alguno de ustedes va a hacer hemodinámica en algún momento, ya van a estar en este escenario y la verdad es que es gratificante reemplazarlo porque ya los pacientes están operando menos y cada vez están más en nuestras manos. Así que, bueno, nada, éxitos en el examen y bueno, fue un placer haber compartido con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, muy claro, ¿eh? No, Muchas por gracias. favor. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, Doug. Hasta Muchas luego. Hasta luego, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Terminamos o seguimos otro tema o ya aquí quedó? ¿Saben algo? Gaby, ajá. Sí. Escríbele, porfa, y dices. Sí, como es Fer, me voy a salir de ahí un ratito adentro porque se me borró todo. Fer, pero ya el tiempo se está terminando del... Sí, sí, Claro, ok. Dale, ok. Eso. listo, dale. Entonces salimos y esperamos el nuevo link. Esperamos el nuevo link. Sí, ok. Gracias, hasta Vale. luego.